Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos el día de hoy a tomar las escrituras y vamos a seguir viendo cómo romper el poder de iniquidad. Quiero que recuerde usted que nosotros estamos llamados a ver la gloria del Señor. La iniquidad es esta información espiritual que no solamente viene de carácter genético, sino que también recibimos por la tierra, por la maldición de la tierra, por la maldición que viene de los padres espirituales, de los padres de la patria o de la cultura. Esta última semana hemos estado hablando de que tenemos que hacer redención a las cosas que comemos, pero también hablamos ayer de que debemos hacer redención a la ropa que nos colocamos, que aunque no es legalismo, los cristianos debemos tener entendimiento espiritual aún en la forma como nos vestimos, en lo que compramos, en dónde compramos, en a quién le compramos. Los cristianos no debemos promover el reino de las tinieblas, al contrario, debemos promover la extensión del reino de Dios. Pero el día de hoy Dios ha hablado que debo hablar de objetos que son anatemas guardados en las casas de las personas. Estos objetos o anatemas pueden venir, número uno, vía generacional, cosas que hemos heredado de nuestros padres, de nuestras madres. Pueden también venir vía espiritual. Usted salió de alguna congregación y tiene objetos, cuentas, libros, recuerdos de la iglesia donde estuvo. Puede ser objetos de gobierno, físico, también objetos culturales que traen anatema a nuestras vidas, o también pueden ser de la tierra donde usted viene, y el entendimiento espiritual de lo que nosotros debemos llevar o no llevar a nuestras casas. Y yo quiero pedirle a usted hoy, después de esta predicación, que escarbe, que busque en su casa, porque a veces contaminación espiritual puede venir porque tenemos objetos que no son del reino de Dios. Quiero que tomemos el libro de Josué, el capítulo 7, usted lo puede leer en su casa, y ahí vamos a mirar algo tremendo. Cuando nosotros encontramos que Dios le prometió a Josué, le dijo que ellos iban a heredar la tierra y le dijo que iban a tener una gran victoria, pero Dios dijo que algunas cosas no las podían tocar, ni las podían llevar a sus casas, ni las podían tener dentro de sus enseres. Y en este capítulo es tremendo ver cómo ellos toman una ciudad grandísima, una ciudad gigantesca que era Jericó, con muros de 7 metros de ancho, donde habían casas puestas sobre el muro. La casa de Rahab era una casa que estaba sobre el muro, y Dios sobrenaturalmente les da la victoria. Pero en la tentación, Satanás hace que un hombre tome algunas cosas que Dios había prohibido. Y esto no es legalismo. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos en nuestras casas. Aún cuando usted diga, pero es que eso es costoso, pero es que ese cuadro me valió cientos de miles de pesos. Hay cosas que son anatema, hay cosas que son puertas espirituales a demonios, y vamos a estar viendo esto. Y dice que Acán tomó ese manto babilónico, oro y plata, y no pudieron enfrentar al pueblo siguiente. Y luego la Biblia da un decreto terrible cuando dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zerael, el dinero de cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, mire, a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová. Y lo apedrearon y los quemaron
después de haberlos apedreado, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y vemos cómo terminó, porque no fue solo la influencia hacia él, sino que toda su familia pagó el precio, y toda una nación, escuchen bien, toda una nación se vio afectada por haber tomado el anatema. Entre mayor grado de autoridad tenga la persona, va a ser mayor la influencia. Usted como papá influye su familia, un pastor influye toda una congregación, un gobernante influye todo un país, solamente por el hecho de tener, guardar o comprar anatemas. Y hemos visto esto, el dinero aún es pactado al haber comprado cosas que desagradan a Dios. Dios habló a Saúl y también le habló de los amalecitas y le dijo que tenían que eliminar todas las cosas, que no dejaran nada vivo. Pero Saúl, desobediente, dejó vivo al rey y dejó vivo lo más gordo del ganado, y Dios lo desechó. Y a veces nosotros nos sentimos tentados a guardar cosas porque tienen algún tipo de valor emocional y hasta económico, pero que traen maldiciones a nuestras vidas. Y hoy más que nunca tenemos que comenzar a orar. ¿Qué puerta espiritual? Y ahora estamos encontrando tantas cosas. Vimos que tenemos que orar por el alimento. Vimos que debemos orar por la ropa. Vimos que debemos hacer redención hacia el dinero. Pero hoy vamos a hablar de este tema de los anatemas. ¿Qué cosas no debe tener un cristiano? Un cristiano no debe tener cosas que vayan contra el reino de Dios guardadas en su casa. Y ahora no es que usted va y quita y saca y dice, bueno, voy a vender esto o lo voy a regalar porque, ay, ¿cómo voy a botar eso? Sino que los anatemas se queman, se eliminan, porque o si no estás transfiriendo esta maldición a otras personas. Ahora, vamos a pensar en algunos casos que hay ropas que son ropas anatemas. Vamos a pensar en ropas como minifaldas o ropas de exhibicionismo. También vamos a pensar en ropas que usted tiene guardadas, que se han heredado de generación en generación. En programas anteriores hablé si su papá, su mamá fue cristiano, consagrada, lleno del Espíritu Santo y tal vez dejó una ruana o algo, usted lo puede tener en su casa. Pero si usted sabe que él no era muy consagrado, no era creyente, era borracho, era adúltero, era un hombre sucio, y usted recibe estas cosas y las guarda, recibe cobijas, usted se tapa con esto, tapa a sus hijos. Recuerde usted que Eliseo recibió la unción a través de un manto, y tal vez esa persona esté muerta, pero el poder que tenía esa persona, esa iniquidad de pecado, esa iniquidad de fornicación, puede transferirse a través de ropas que nosotros podemos guardar, que son ropas marcadas con anatemas. El libro de Josué dice que Acán tomó un manto, lo guardó, un manto babilónico. Así que cristianos no deben tener este tipo de ropas porque afecta su vida. Ahora el Señor me habló y me dijo, dile a ellos que no deben guardar ropas de exparejas. Y muchos cristianos tuvieron un amante, esa amante regaló un vestido, regaló una camisa, y usted dice, ay, pobrecito, pero tan bonito. Esa ropa trae recuerdos, esa ropa te hace acordar el día que te la regalaron, el día que te acostaste con esa persona. Esa ropa tiene iniquidad, y así haya valido $500,000 el vestido, esa ropa debe salir de tu casa.
Tú no puedes guardar regalos, tú no puedes guardar recuerdos. Yo hablo mucho a los muchachos en conferencias de jóvenes cuando digo, usted termina una relación, rompa todas esas cartas de esa relación, devuelva todos esos osos de peluche, devuelva todos esos regalos, porque entonces Satanás comienza a traer recuerdos, espíritus de manipulación emocional y sentimental, y la persona comienza años después, sigue recordando estas cosas y sigue afectándole su alma. Hay cosas de relaciones pasadas que el creyente no debe tener, cadenas, anillos, aretes, que usted, bueno, ese tipo de cosas tal vez llévelos, regálelos, no sé dónde los vaya a poner, pero no debe tenerlos en su casa. No es sano. Recuerde que Satanás lanza poder espiritual sobre este tipo de cosas y comienza a ejercer manipulación espiritual. Recuerdo en una liberación que el Señor me dio una palabra profética y el Señor me dijo, dile a ese hermano que bote el sombrero. Y yo dije, oiga, pero de verdad que esto que tengo en mi cabeza. Y resulta que el papá, el abuelo, todos habían tenido un sombrero y era el de donde se agarraba Satanás para traer maldición sobre ellos. Y yo le dije, hermano, parece ser que el Señor ve que en su familia ha habido un sombrero que ha estado vinculado con sus padres, con fiestas, bótelo. Y él se puso a llorar, dijo, en verdad usted es hombre de Dios, porque ese sombrero lo hemos tenido no sé cuántas generaciones, no lo hemos podido botar, siempre que lo queremos botar no podemos, y el Señor trajo libertad sobre esa gente por botar esta ropa anatema, cosas que no pertenecen al Señor. También hemos estado hablando que los cristianos no deben tener ningún objeto de nueva era en sus casas. Los cristianos no deben quemar inciensos, aun cuando usted se suben al bus y hay esta varita por la moneda y usted dice, ay pobrecito, y la compra y la guarda y después la quema, que por el olor. Recuerde que los espíritus inmundos se mueven a través de olores y hay demonios que vienen. La Apocalipsis dice que hay ángeles que gobiernan los 4 elementos. Eso significa que hay demonios que pueden venir por la tierra, por el aire, por el agua o por el fuego. Así que usted debe tener cuidado con los vientos cuando quema algo, porque puede haber una transferencia espiritual de demonios a su casa a través de las cosas que usted quema, inciensos. Y muchos hermanos yo veo que tienen velas y compran velas aromatizadas. Esto no es del reino de Dios. Usted debe sacar todo lo que sea de nueva era, cosas que producen sonidos muy sensibles, que tienen contextos de los indígenas para escuchar espíritus. Eso tiene que sacarlo usted de su casa. Muñecos, dibujos, figuras, santos que tengan que ver con la nueva era no deben estar en su casa. Y hoy en día es tan común encontrar soles, encontrar lunas, encontrar el ojo de Horus, encontrar cosas que no le competen al reino de Dios. Además, que cabe anotar que ningún cristiano tiene que hacer velaciones en su casa. Puede tener altares a santos, puede tener fotos con veladoras, porque eso ya no le compete a una persona que tenga que ver con el reino de Dios. Eso es anatema. Cuando tú guardas estas fotos y tú las estás viendo y tú estás haciendo oraciones, y me está escuchando gente que no conoce al Señor, gente que ora a las almas del purgatorio, estás trayendo maldición. Eso lo tienes que sacar de tu casa. También tienes que sacar todo evento que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con cosas de muertos. Y la gente tiene la costumbre de guardar las primeras uñas del niño, de guardar el cordón umbilical del niño. Y he escuchado hermanos que tienen en sus casas guardados los huesos de su abuelita, los huesos de su abuelito. ¿Qué hace usted con eso en su casa? Cuando la Biblia habla de que en los huesos se depositan poderes espirituales que pueden traer maldición sobre una familia.
familia. Eso debe estar lejos, eso debe estar en un cementerio, eso debe estar enterrado. Usted no debe tener eso. Usted no debe guardar las cenizas de su abuelo en una casa. Eso tiene que sacarlo de su casa, porque esto es anatema. Esto no le pertenece al reino de Dios. Dios no ha diseñado que tú tengas esto, que tengas calaveras. Casi todas las casas que podemos ir tienen cuartos a santos, el San Alejo, cosas viejas, y ahí uno encuentra basura, fotos sucias, recuerdos, dibujos, muñecos y huesos. Hicimos una liberación donde el Señor nos hablaba de que en esa casa habían huesos de muertos, y aunque la persona no entendía, en el cuarto de arriba tenían encerrado los huesos de los abuelos y de la abuela en una caja. Y claro, espíritus de muerte estaban entrando a esa casa a través de tener esos objetos. Tenemos que ser sabios en lo que tenemos en nuestras casas. Ni huesos de muerto, ni tierra de cementerios, ni cosas de cementerios debe haber en nuestras casas. No es sano ni es santo que esto esté en las casas del pueblo de Dios. Y ahora hemos visto ropas, hemos visto huesos, pero también vimos todo lo que tiene que ver con la nueva era. Pero ahora quiero hablar de espíritus inmundos que se mueven a través de pornografía, y los cristianos no deben tenerlo. Entrado a cuartos de jóvenes donde están las chicas águilas pegadas al lado de su cabecera, y de razón que esos espíritus de lujuria, esos espíritus de masturbación, antes era un poco difícil tener acceso a la pornografía y a la inmoralidad sexual, pero la era de las comunicaciones lo ha hecho tan fácil que usted la puede tener en su cuarto, conectarse con la pornografía en vivo. Usted puede tener, ya no es solamente una revista ni un CD, sino que usted en su celular la puede tener. Y el Señor me ha estado recordando la profecía que me dio hace un tiempo, y me dijo: estoy cansado que los computadores y celulares de mi pueblo estén llenos de pornografía. Y ahora tú puedes tener en tu canal de televisión, y lo tienes allí, tú tienes que bloquear este canal de pornografía. No puede entrar a tu casa, ni siquiera te des el lujo de no bloquearlo y decir: yo soy fuerte. Tú sabes que cuando lo pasas ahí te quedas. Bloquea. Hay muchos sistemas por internet que pueden bloquear las páginas pornográficas. En el cuarto matrimonial no debe haber videos pornográficos, no debe haber figuras pornográficas. Hemos tratado casos de liberaciones terribles donde el hijo mayor de 10 años violó al niño menor porque puso una película que estaba guardada mientras los papás no estaban, y era una película pornográfica. Y luego los papás, que eran líderes de una iglesia, lloraban y decían: pero ¿por qué nos pasa esto? Y yo estaba encendido en ira y digo: pero es que ¿dónde se ha visto que cristianos deban tener pornografía en sus cuartos? Y ellos me decían: ay, es que es una ayuda, con eso nos ayudamos en nuestra vida. Y líderes de congregaciones, eso no debe estar. Su internet debe ser un internet sano. Usted no puede tener el Facebook lleno de cosas idolátricas, de pornografía. Yo veo en los jóvenes cristianos mujeres semidesnudas, mujeres gorditas semidesnudas, y ahora eso está tan de moda. Horóscopos entre los cristianos. Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con horóscopos lleva a la inmoralidad sexual. La pornografía no debe estar ahí. Cuando tú abres y eres papá y abres pornografía en tu casa, acuérdate que esa es una ventana espiritual, y espíritus inmundos comienzan a salir por el computador y comienzan a pasearse por la casa. Y por lo general los paganos son los niños pequeños, porque esos espíritus inmundos comienzan a aferrarse a sus mentes, y aunque son pequeños comienzan a tener pensamientos eróticos, comienza a tener excitaciones, y entonces el primito abusa
del primito, o la primita va y toca al primito, y comienzan a haber relaciones, como hemos visto tantas veces, homosexuales entre la misma gente de la familia, lesbianas entre los mismos miembros de la familia, y unas ataduras tremendas por poderes de pornografía, anatemas que permitimos nosotros en nuestras casas, que jamás debieron haber estado, jamás debieron haber pisado el umbral de nuestra puerta. Si su casa es santa, no puede estar llena de lujuria. Y entonces entran, por lo general, cuando el joven entra en pornografía, es porque viene generacionalmente inmoralidad y padres que han estado en esto. Si tú me estás escuchando, no permitas que tu casa sea un receptáculo de Satanás, ni sea un vaso donde Satanás ponga toda su pornografía, su suciedad, donde aún el semen de la gente de la casa está regado por todas partes, por los baños, por las piezas, por las camas, porque eso atrae a Satanás, atrae sus demonios, y comienzan los niños a ser seducidos por esos espíritus inmundos. No lo permitas. Si tienes pornografía, sácala hoy mismo de tu casa, quémala, saca el internet si te toca sacarlo, cancela el plan de internet, cancela el plan de celular. No te quedes solo cuando vayas a un internet, porque estarás abriendo una puerta, y cuando vayas a enfrentar una batalla no la podrás ganar. La pornografía corrompe la mente, daña el cuerpo y daña el espíritu. En la segunda parte de este programa hablaremos de otras cosas que no deben estar en la casa de un cristiano. Hablamos de que hay ropas que están llenas de esos espíritus inmundos que no deben estar. Otra cosa que hablamos son que huesos de humanos no deben estar en las casas de los cristianos. También hablamos de todo objeto de nueva era, como florecitas, solecitos, lunas, cosas que produzcan sonidos de nueva era. No deben estar velas de colores para traer buena suerte, mala suerte, velas aromáticas, inciensos, no deben estar en la casa de los cristianos. Hablamos también de que la pornografía no debe estar en la casa de un cristiano, que tú tienes que sacarlo. Pero ahora yo quiero dedicar un momento a hablar sobre juguetes. Quiero hablar sobre juguetes. Y yo no quiero ser legalista, porque yo he visto que en esto hay personas que llevan al extremo absolutamente todo, y hasta le hacen meter candela a las cobijas de los niños y de las niñas. Yo no quiero ser extremista, pero sí quiero que usted desarrolle su espíritu y usted le diga al Señor: Señor, ¿esto debe estar en mi cuarto o no? Hay muchas cerámicas que nosotros tenemos, que recibimos en nuestras vidas, cerámicas bonitas de muñecas que guardan las hermanas, y ustedes deben pedir dirección al Señor si esas cerámicas deben estar. Usted no sabe de dónde viene, pero en muchos casos, muchos de esos cerámicas tienen cosas espirituales que afectan la casa. Ahora, hicimos liberaciones y yo no había presenciado esto hasta que fuimos a casa de persona donde los niños estaban bajo un espíritu de rebelión tremendo, de rebeldía, de maledicencia, y fuimos, y yo hablé con uno de los niños, y el niño literalmente estaba poseído por demonios. Y cuando nosotros hablamos con él, yo le decía, ok, le decía a las niñas, el niño, pero dime qué es lo que pasa. Y entonces la niña me dijo: la muñeca que tengo me habla todas las noches, y la muñeca me dice: mata a tu mamá. Y entonces yo fui y miré, es una marca de muñecas que poco se ve en el mercado, y casi toda esa marca de muñecas, esa marca de muñecas es una marca que ha provocado en diferentes países del mundo cosas como estas, porque las produce una casa de muñecos que
que hace muchísimo daño espiritual, de brujería. Y cuando fuimos, el Señor nos ordenó tomar esos muñecos y quemarlos. Y qué sorpresa cuando comenzamos, los niños comenzaron a gritar, y luego cuando los echamos al fuego se desmayó la niña cuando se quemaron esos muñecos, y después fueron libres totalmente. Hay muñecos que no son del reino de Dios, que no deben estar en la casa de niños. Vampiros no deben estar en la casa de niños. Hombres lobo no deben estar en la casa de niños. Monstruos no deben estar en la casa de niños. Todo lo que tiene que ver con espíritus demoníacos chinos no deben estar en la casa de niños. Todo lo que tiene que ver con Pokémon, con Dragon Ball Z, sencillamente son nombres de demonios. Incluso hasta algunos de esos muñecos directamente se llaman Satanás, y tú los tienes en tu casa y al niño le parecen tan dulces, y tú dejas que ellos vean el televisor. Y yo he dicho, no lo permitan. Estos muñecos hay que sacarlos de las casas de los niños. Ahora hemos visto que hay muñecos y dibujos. Tú tienes que pedir dirección al Señor. Yo no voy a hablar de ninguna marca en particular, pero hay demonios que fueron consagrados a homosexualidad y lesbianismo. Y el Señor nos ha estado hablando estos días de eso. Casas que producen dibujos animados, que sus dibujos tienen que ver con estos espíritus inmundos. Y aún desde niños Satanás va a estar queriendo robar la identidad de los niños y de las niñas. Aún cuando tú compras un oso, cuando compras un peluche, tú tienes que pedir al Señor la dirección de si eso es del reino o no es del reino. Tener el hombre araña no es del reino de Dios. Tener muñecos de destrucción no es del reino de Dios. No quiero hablar de ninguna casa en particular, pero usted no debe permitir que sus niños tengan dragones. Usted sabe quién es el dragón. Al contrario, algún cristiano entendido debiera comenzar a fabricar muñecos para los niños, que sean muñecos proféticos, caballos proféticos, ángeles proféticos, David, Samuel, todos estos dibujos. Claro, evidentemente lo que vende es la sangre, lo que vende es la violencia. Juguetes bélicos no debe haber en la casa de los niños. Los niños no deben jugar con armas. Algunos hermanos dicen, pero es que así ellos desarrollan la hombría, pero desarrollan espíritus de violencia. Y cuando se hacen adolescentes, la mayor parte de los niños dicen, voy a ser policía, voy a ir a hacer al ejército, pero no porque quieran luchar por la patria, sino porque quieren tener armas en sus manos y matar a alguien, porque está albergado desde pequeños. Los niños no deben jugar con juguetes bélicos. Tienen que pedir dirección al Espíritu Santo. Aún las niñas, se debe ser sabio con las niñas, porque desde pequeñitas les regalan ollas, olletas, y ya las están maldiciendo para que las niñas sean esclavas de la cocina toda la vida. Es cierto que el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol, pero desde pequeños Babilonia está marcándoles su mentalidad con la esclavitud espiritual. Otra cosa que el Señor ha estado hablando a nuestras vidas es que los cristianos no debemos tener ni en nuestros celulares ni en nuestras casas juegos de video que no sean del reino de Dios. Y aquí sí está más difícil, ¿cierto? Porque ¿dónde consigue uno un juego de video cristiano? Estamos siguiendo personas. Con mi hermano fuimos a una casa y ese muchacho que vimos es un muchacho adicto a un videojuego, no recuerdo el nombre del videojuego, y para llegar a ese nivel él debía haber jugado por lo menos ya 5 años seguidos. Ese muchacho no estudia, ha perdido todos los años. Él llegaba del colegio a jugar, no dormía, no comía jugando, y para llegar a ese nivel
guardado el juego dentro del computador llevaba casi 5 años, y ese juego tiene que ver con matar gente, quitarle la cabeza a gente, con ponerle alas a personas. Y yo digo, esto no es del reino de Dios. Tantos juegos violentos, tantos juegos que tienen que ver con demonios, tantos juegos que tienen que ver con matar. A mí me gustan algunos videojuegos y me gusta, por ejemplo, juego de baloncesto por videojuego, competencia de carros con videojuegos, y otros juegos que no dañan ni la mente ni el espíritu. Pero aún jugar esto, si se convierte en un vicio, termina dañando su vida. Y yo les he dicho a las mamás, ¿qué les pasa a las mamás cristianas comprándole juegos a los hijos solo de matar, y matan al uno, matan al otro? Y recuerden que la palabra tiene poder, y el ministerio de Satanás es matar, es robar y es destruir. ¿Cómo me gustaría que hubiera algún ingeniero en sistemas o una persona entendida que se hiciera un juego de video cristiano, como vamos a derribar al gigante o vamos a conquistar la tierra prometida? Claro, eso suena super cursi. ¿Qué queremos? Matar al monstruo, sorbe toda la sangre que puedas, necesitas. Y en esos juegos tú ganas sorbiendo sangre de personas. Mira Satanás cómo no los está haciendo asesinos en el mundo físico, pero sí están matando gente en su mente y queriendo derramar sangre cada rato para tener más poder. Satanás es muy entendido. Y el Señor nos ha hablado este tiempo de que estas cosas no deben estar en la casa de un cristiano. ¿Qué tal? Tremendo. Esto lo tenemos que hablar el día de hoy a nuestra gente, porque hoy es tan fácil tener acceso a esto, y no necesita ser millonario. El que tiene dinero compra un juego en 500, 600 mil pesos, pero es fácil ir a un sitio y por 2,000 pesos compras el CD y ahí tienes el juego para hacer tus cosas. Y no es del reino de Dios. Necesitamos levantar muchachos proféticos. Necesitamos levantar muchachos llenos de la gloria de Dios. Otra cosa que el Señor nos ha estado hablando es que en las casas de los cristianos no deben haber películas de terror y tampoco deben haber películas de espiritismo. He atendido casos donde niños asumen las características de las personas de las películas de terror y comienzan a comportarse como eso. Atendí el caso de un niño que veía una película donde un monstruo destruía gente y se comía gente, y el niño asimiló esa personalidad, y un día estaba en la iglesia y se me acercó y me mordió. Y yo lo miré, ¿y qué pasa? Y la mamá, es que él está viendo películas donde un monstruo devora gente y él se cree el monstruo. Yo digo, pero ¿a quién le cabe en la cabeza a una mamá tenerle eso a sus hijos? En una casa de un cristiano no debe haber películas de terror, películas de derramamientos de sangre, películas de violencia, películas de asesinatos, y mucho menos películas de la nueva era, películas de brujas, películas que tengan que ver con Harry Potter, películas como El Señor de los Anillos, que los niños ven y ven y ven. Yo tenía un niño que vivió conmigo un año y que le pagamos el estudio, y un día estábamos pasando el canal y me dijo, ay, otra vez Harry Potter. Yo me las sé todas de memoria y me las contó. Y ¿de dónde sabes todo eso? En mi casa. Y ese niño tenía una conexión con el mundo espiritual tenaz, y él vivía asustado. Los demonios lo perseguían. Él no podía salir a la oscuridad porque le jalaban las piernas, lo empujaban. Yo tenía que tener noches completas ministrándolo y los dos orando y atando a Satanás,
porque permitieron entrar, violentaron su inocencia, dejando entrar estos espíritus inmundos. Mira cómo Satanás es tan astuto y se mete a través de un muñeco, a través de un juego, a través de una película que no debe estar en la casa de un cristiano. Tampoco en la casa de un cristiano debe haber música que no adora a Dios. Así que saca a Chente, saca a Shakira, saca a Ricky Martin y mete a Marcos Witt, mete a Marco Barrientos. Y tú dices, pero ese CD es un CD que lo tengo hace mucho tiempo, me valió 100,000 pesos. Ok, o tú lo sacas de tu casa o vas a comenzar a perder tu paz espiritual. Muchos de los artistas que tenemos hoy, que han alcanzado mucha fama, bueno, sí han trabajado en eso, pero muchos de ellos también han hecho pactos con Satanás. Y así que tú estás promoviendo, entregando tu dinero para pactar a Satanás. Tampoco en la casa de un cristiano, además de no haber CDs, deben haber CDs piratas, cosas pirateadas. Y por lo general en nuestra cultura, por 2,000 pesos pagamos algo que debía valer 50,000 y lo guardamos y lo albergamos. Esto es anatema al Señor y no debe tener CDs o cosas piratas. Tampoco en las casas de un cristiano deben haber cosas robadas, que tú sepas que son robadas o que son prestadas y no las has devuelto, porque eso va a ser anatema para ti y para tu casa. Si tú tienes en tu casa una guitarra eléctrica o unas cabinas de sonido que te prestaron en la iglesia y no las devolviste, o te quedaste con ella, o te vengaste de tu pastor porque te disciplinó y te llevaste estas cosas, tú tienes que devolverlas, porque esto se convierte en un anatema para el pueblo del Señor. ¿Qué tal? Miren todas las cosas que estamos viendo el día de hoy que pueden estar en nuestras casas. Tampoco debemos tener simbología que no entendamos. Yo he visto gente en las casas. Que día vi una camiseta de uno de los muchachos de la iglesia que siempre anda a la moda y tenía el símbolo de la anarquía, o sea, yo hago lo que se me da la gana, que es un símbolo de un círculo, la cruz partida con los brazos hacia abajo. Yo le dije, ¿sabes qué significa eso? Me dijo, no. Le dije, eso es anarquía, que tú haces lo que se te da la gana. Y dijo, pero me valió la camisa 80,000. Le dije, decida, pero aquí no permitir que usted va a ser líder poniéndose esa camisa y transmitiéndole a la gente espíritus de anarquía. No lo permito. Y usted dice, uy, legalismo. Un día me llegó un muchacho con un conejo en la camisa y decía Playboy. Y yo dije, eso aquí no tiene que estar. Otro día llegó alguien con una camisa que decía los 10 mandamientos de un borracho. Y yo dije, eso aquí no queremos esto. ¿Por qué queremos estar a la moda? ¿Por qué queremos movernos y vestirnos como el mundo se viste? ¿Por qué queremos tener zapatos puestos que tienen estrellas satánicas y creer que estamos a la moda? Esto no es del reino de Dios. Así que todo lo que tenga que ver con eso no debe estar en nuestras casas. Permítame estos minutos que me quedan hablarle de que en nuestras casas no debemos tener recuerdos de paseos y cosas culturales que nos envían o que compramos, que no sabemos su procedencia. Les quiero hablar de un viaje que yo hice a Bolivia el año pasado. Y el año pasado fue un año de mucho entrenamiento. El Señor me mandó a hacer algo en Bolivia y saliendo de allá comencé habían unas casetas y yo quería traerle unos recuerdos a mi mamá de Bolivia, y vi una llama muy bonita en un sitio, vi unas piedras, vi unos dibujos, vi unos sombreros y me sentí tan tentado a comprarlos, y saben, me pidieron un precio altísimo y yo dije, bueno, no quiero comprarlos, pero al final me lo rebajaron más barato que lo que usted se imagina. Y el Espíritu Santo me habló, no lo hagas, no lo compres. Al final nos subimos al carro que alquilamos y una mujer llegó detrás de nosotros. ¿Sabe qué? Les cuento algo. La mujer llegó con un montón de piedras muy bonitas, marcadas y labradas, y dijo, Señor, le regalo estas piedras.
Y el Espíritu Santo me habló de que Satanás quería que yo tuviera una anatema en mi casa. Piedras en forma de loros, piedras en forma del sol, piedras en forma de la luna. La mayor parte, no digo todos, pero mucha gente que hace cosas culturales, trabaja con ídolos, trabaja con los astros, con el ejército del cielo, trabaja con brujería y hechicería. Y yo he tenido que ir a casas y decir, hermano, quita eso de ahí. Pero es que me lo mandó no sé quién. ¿Qué hace eso ahí? Una hermana tenía un cuadro de un faraón egipcio. Y yo veo esto. Y la hermana estaba en una esclavitud con sus hijos muy fuerte. Y yo llegué y le dije, hermana, ¿qué hace eso ahí? Y dijo, es que me lo mandaron desde Israel. Y me lo mandó alguien que fue allá y me mandó desde el Sinaí, me mandaron esto. Yo le dije, hermana, ¿no será que eso es lo que ha traído esa esclavitud? En su casa debe haber un cuadro del ángel de Jehová, en su casa debe haber un cuadro de la sangre de Cristo, en su casa tiene que haber un cuadro del león de la tribu de Judá. Pero ¿cómo tú vas a exhibir sobre una pared tuya un cuadro de Faraón que es tipo de Satanás? Y la hermana dijo, pero es que vale mucho, eso podría llegar a valer $1000. Le dije, tú decides, hermana, pero eso no debe estar en tu casa. Al final tomó la decisión, lo quemó, sus hijos vinieron a libertad. Hay muchas cosas que guardamos cuando vamos a la Guajira, cuando vamos al Amazonas, cuando vamos a la costa o cuando vamos a otro país, que entregan en nuestras manos y tú tienes que pedir discernimiento. Ahora vuelvo a la misma frase que he dicho, tampoco te vas a volver loco o paranoico. No compremos, pero aún tienes que tener entendimiento cuando traes. ¿Qué traes? ¿Qué compras? Ahora, otra cosa que tenemos que no debe tener un cristiano en su casa son recuerdos de idolatría, cruces, camándulas, no puedes tener el cuarto del santo. Estamos orando por una casa y la hermana se había convertido a la idolatría y ella tenía todo un río de cuadros que había usado en su vieja vida, pero los quitó. Y yo dije, pero huele a la idolatría, hermana. Dijo, es que no los boté porque son cuadros muy caros, pastor. Esos cuadros están guardados en el desván de la casa. ¿Qué hace eso guardado allá en un rincón? Para Satanás. Y al final volvimos, dijo, ya lo saqué, hermano, de la casa. ¿Qué los hizo? Se los regalé a mi suegra. Ay, qué barbaridad. La idolatría se rompe, la idolatría se parte, la idolatría se quema, no se regala. En tu casa no debe haber idolatría. Tampoco debe haber libros de esoterismo, tampoco debe haber libros de brujería, tampoco debe haber tablas ouijas y tú la compraste o la tienes guardada. Tampoco tienen que haber mantos mágicos, muñecos de vudú o cosas guardadas. Tú dices, pero es que esto tiene un gran valor, pero es que esto es de mi mamá, esto es de mi abuelo, y puede tener una herencia espiritual tan fuerte que controla tu vida. Ningún objeto de brujería debe estar en nuestras casas. Y tú tienes que hoy, después de esta pequeña lista que te he dado, ir a tu casa, mirar, orar, ungir desde entre la entrada hasta la salida, ver qué cosas están ahí. Tú tienes tal vez una sábila y tú sabes que la intención no era tener una sábila para tomarte un agua para que produjera sanidad, sino era para la buena suerte. Saca eso, saca la herradura, saca lo que no compete al reino de Dios y comienza a establecer el reino, a orar y a cerrar todas esas puertas que pueden estar maldiciendo tu casa, pueden estar maldiciendo tu vida, tu familia y tus generaciones. En la parte final hablaremos con más seriedad de este tema. Quiero que tomemos en esta parte final el libro de Hechos. El Señor me ha llevado a ver esto, cómo el pueblo de Dios debe ser un pueblo consagrado al Señor. Y la consagración no es solamente ponerte una falda larga y dejarte crecer el cabello, porque mucha gente es religiosa, pero la consagración es apartarse todo para el Señor. No es nada de Dios y todo de mí. No es un poquito de Dios y un poquito de mí. Es nada de mí y todo de Dios. Esto es, no es
no es ser mojigato, esto es consagración. Y consagración es cerrar toda puerta que pueda hacer que el enemigo ataque mi vida, ataque mi familia o ataque mis hijos. Hablamos de todo lo que tenemos que sacar de nuestras casas, que no debe estar: objetos de maldición, objetos de esoterismo, pornografía, películas de terror, películas de nueva era, juegos incorrectos, libros incorrectos, cosas de hechicería, aún calabazas de Halloween, recuerdo de Halloween, cosas que no competen al reino de Dios, cuadros idolátricos, huesos de muertos, pornografía, todo lo que tiene que ver con nueva era, juguetes que el Señor te habla. No es que ahora llegas a la pieza de tus hijos y sacas todo, no, que el Señor te habla, cosas viejas que has heredado. Aún yo he dicho a hermanas, ¿por qué no le hacen una arreglada a su cocina? Tienen con qué comprar una olleta nueva, boten esa olleta vieja, rota, que están esperando el Señor del pito para que venga y les remiende el rabo a la olleta. Hermana, bote eso no es del reino de Dios. Platos desorejados, pocillos desorejados, llamando a la ruina a su casa, una cama que le tienen que poner un ladrillo por debajo porque está partida, muebles desbaratados. Esto no es del reino de Dios. Saque la ruina de su casa. A veces vamos a tener que sacar cosas viejas para que puedan venir cosas nuevas. ¿Qué hay que hacer con la anatema? Aun cuando sea cara, aun cuando haya tenido valor. La Biblia dice que el apóstol Pablo llegó a predicar a Éfeso. Y en Éfeso hubo un avivamiento. Mucha gente se convirtió a Jesucristo. Y era tan fuerte la unción que aún los paños de Pablo se los quitaban para ir a orar por gente y se los ponían a gente y demonios salían. Y la Biblia dice, escuche el gran avivamiento. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y no los guardaron, no los vendieron y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire lo que ocurrió. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Por qué será que en tu casa, en tu familia no crece y prevalece poderosamente la palabra de Dios? ¿Será que tenemos algún anatema, algo guardado? La anatema hay que sacarla, la anatema hay que destruirla y la anatema hay que quemarla. La Biblia dice con Josué que quemaron la anatema. La Biblia dice en el caso de Saúl, mataron ese rey, mataron los animales que dejó vivos. Pero en el caso de Éfeso, en ese avivamiento que Éfeso creían en Diana, en la reina, en el espíritu llamado la reina del cielo, que creían en ella, en el avivamiento en Éfeso, que Dios toma ese espíritu inmundo y ese espíritu es juzgado. La gente entregó todo lo de brujería y lo quemaron, no lo guardaron. Quiero que piense en esto. Quiero que hoy pueda orar conmigo y vamos a limpiar nuestras casas. Vamos a limpiar nuestras casas de anatemas, de cosas de maldición, porque no es solamente lo que comemos, no es solamente la ropa, no es solamente lo que hemos estado hablando estos días, sino aún también cosas que tenemos guardadas en nuestras casas que deben ser quitadas, cosas para la buena suerte. Aún usted tiene un billete de $1, dice que para la buena suerte, saque eso, hermano. Nosotros no dependemos de la buena suerte, nosotros dependemos del reino de Dios. Señor, hemos predicado tu palabra hoy ha sido quebrantable, Señor. Y como cristianos reconocemos que tenemos guardadas cosas que no te agradan. Y entre más autoridad tenga la persona, más influencia tiene sobre gente. Si es gente en el gobierno que me está escuchando, tócalos. Si es gente, Señor, que me está escuchando, que son padres, que son mamás, que son pastores, que tienen anatemas guardados,
tal vez iglesias que compraron un instrumento robado o cosas por el estilo. Da el Señor el reconocimiento. Haz que el pueblo cambie de actitud y que hoy todos los cientos de oyentes que nos están siguiendo puedan ver su casa y hacer una limpieza y sacar y botar todo lo que no le pertenezca al reino de Dios. Señor, quita ese aferramiento que tenemos a las cosas. Quita ese aferramiento que amamos cosas y hacemos ídolos de cosas, de libros, de recuerdos, de ositos, de dibujos, de cosas, que podamos sacarlo y que podamos ver tu reino. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.